Muy buenos días, amados hermanos. Sean todos bienvenidos a este momento, a este instante en que nos podemos reunir con nuestro Padre Celestial. Le damos las gracias a Papito Dios por el descanso que nos ha permitido tener, por poder abrir nuestros ojitos, por respirar, por la luz del sol, por esta mañana en que nos levantamos buscando de su presencia. Gracias, amado Dios, por todo lo que nos das, Padre Celestial. Gracias, Señor, porque tú nos cuidas y nos proteges, Señor. Así como la gallina cuida a sus pollitos, a sus polluelos, tú, Señor, cuidas de nosotros. Gracias, Padre Celestial, por la vida de cada uno de mis hermanos, cada una de las personas que está escuchando este audio, Señor. Cada una de las personas que día a día, Señor, buscamos tu presencia. Gracias, Padre Celestial, por nuestros líderes, por nuestros pastores, por los misioneros, por los evangelistas, por los maestros. Gracias, Señor, por todos los que tú envías, Señor, a predicar tu obra, Padre Santo, a predicar las buenas nuevas, Señor, el mensaje de la salvación. Gracias, Señor, por usar a estos valerosos hombres y mujeres, Señor, pues aún arriesgando su vida, Señor, ellos dan todo para ti, Señor. Gracias, amado Rey, por tu Espíritu Santo, Señor. Permite, Señor, que resida el día de hoy en nosotros. Permite, Señor, que esta enseñanza sea llevada a través de Él y no de quien les habla, Señor. Que sea tu voz, Papito Dios, tocando sus corazones, mi corazón. Dios mío, redarguye, Señor. Redarguye nuestros corazones, escudriña todo lo malo y sácalo en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Permítenos, Señor, ser como el Santo Job, Papito Dios, un hombre íntegro, un hombre recto, temeroso de Dios y apartado del mal, Señor. Permítenos, Padre Celestial, contar con tu presencia, Señor, y con tu protección. Hoy, Señor, bendigo, Señor, cada una de las cosas que nuestras manos tocan, cada uno de los trabajos que mis hermanos realizan, Señor. Gracias, Padre Celestial, por este hermoso grupo, Señor, y nuevamente por cada persona que escucha este audio. Que sea para bendición, para gloria y para honra tuya, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, amados hermanos, nuevamente muy buenos días. Dios me los bendiga. Qué bendición contar con la presencia espiritual y pues que el Señor permite que podamos aprender de su palabra un día más. Amados hermanos, hemos venido estudiando el libro del Apocalipsis, capítulo 16. Hemos visto las 6 primeras copas ya derramadas sobre la creación, sobre la humanidad. Recordemos rápidamente cuáles fueron estas 6 copas. La primera copa fue derramada sobre la tierra, fue la úlcera, la lepra maligna que cayó sobre todos los que estaban marcados por el anticristo y los que habían adorado al anticristo. La segunda copa fue la que se derramó sobre el mar. Recordemos que el mar se convirtió en sangre y murieron todos los animales marinos que habitaban en él. Después la tercera copa fue derramada sobre los ríos y las fuentes de aguas. O sea, el agua potable, el agua consumible, también fue convertida en sangre porque pues las personas no quisieron arrepentirse, ¿cierto? Entonces debido a esto pues el Señor envió esta terrible plaga también, adicional a las llagas, adicional a la poca alimentación que hay, pues no va a haber agua potable para consumir. La cuarta copa fue derramada sobre el sol. El sol ya no suministrará esa función de dar calor y energía, sino que va a ser que un agente destructivo.
O sea, el calor literalmente va a encender, va a prender en llamas a las personas. Va a ser tan fuerte la radiación que va a quemar a las personas. Ya no como en la playa que nos bronceábamos, no, sino como un fosforito. Así va a ser el sol en esa época. Adicional, en la quinta copa vimos cómo va a ser derramada la ira de Dios sobre el trono de la bestia, el trono del anticristo. Hablábamos sobre que este trono, eh, donde ha sido perpetrado todas las maldades de, de este ser maligno, pues el Señor va a destruir ese trono de la bestia. Y aquí pues todas las personas maldicirán a nuestro amado Rey Padre Celestial, porque están completamente llenos de ira, de odio y de rencor hacia Dios. Y la sexta plaga o la sexta copa que hemos visto es la que fue derramada sobre el río Éufrates, sobre el gran río. Esa fue nuestra última enseñanza, donde aprendimos sobre este río, este lugar donde han sucedido eh, varios de los acontecimientos bíblicos, desde la creación del mundo, de todo lo que vemos. Este río ha sido partícipe de gran desarrollo de la humanidad. Vimos que pues este río será secado totalmente para abrir el paso a los israelitas y a los que vienen a batallar contra los israelitas. Hablamos que el dragón, la bestia y el falso profeta iban a enviar 3 espíritus a manera de ranas, y que esos espíritus iban a engañar a toda la población mundial para que, a pesar de todo lo que estaban pasando y viviendo con las copas, fueran a destruir al pueblo de Israel, porque esa es la misión que siempre ha tenido Satanás: destruir Israel. Pero vemos que, debido al milagro del Señor, pues ellos terminarán peleando en un valle que se llama Armagedón, el valle de Megiddo, de Josafat. Y pues ahí será la batalla final, en donde el Señor Jesús colocará sus pies, afirmará sus pies sobre el monte de Sión. Este monte se abrirá en dos, y aquí pues será donde el Señor destruya a todos estos hombres que vinieron a destruir a Israel y que vinieron a pelear contra Dios mismo. No usará espada, no usará armas como nosotros, sino la única arma que usará Cristo cuando regrese va a ser el arma de su palabra. Con una sola palabra destruirá a todos. Dice la palabra que será tal la muerte que la sangre de las personas llegará hasta la quijada de los caballos. Imagínense la cantidad de personas que morirán en esta batalla del Armagedón por pensar que pueden ir a destruir a Dios, a matarlo, llenos de su ira, de su odio, del engaño de Satanás. Y pues por último vamos a estudiar la última copa, la séptima copa. Esta copa va a ser derramada en el aire y bueno, vamos a leerla. Se encuentra en Apocalipsis capítulo 16 y vamos a leer los últimos versículos del 17 al 21. Apocalipsis 16, versículos 17. El séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: Hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos, y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios, para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó
y los montes no fueron hallados. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como del peso de un talento. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Amén. Bueno, amados hermanos, vamos a estudiar estos versículos, traen mucha enseñanza. Vamos a disponernos para poder aprender la palabra de Dios, poder comprenderla con la ayuda de su Santo Espíritu. Bueno, el versículo 17 nos dice que este séptimo ángel pues derramó la copa por el aire y que cuando la derramó salió una gran voz del templo, del cielo, del trono, diciendo, hecho está. Esta copa completará la ira de Dios y antecede, o sea, es unos momentos antes de la segunda venida de nuestro amado Señor Jesucristo. Es lo que va a pasar antes, ¿sí? Antecito, por decirlo de alguna manera, de que venga nuestro Rey Celestial. Dará lugar a la peor calamidad del mundo. Esto va a ser, digamos que, el toque final. Es importante aclarar que lo que va a suceder en esta séptima copa, ¿sí? Va a estar también explicado en los capítulos 17 y 18. Más adelante lo vamos a entender porque los capítulos 17 y 18 nos hablan, el capítulo 17 de la condenación de la gran ramera y el capítulo 18 de la caída de Babilonia. Entonces, estos dos capítulos están dentro de la copa, dentro de la séptima copa, como ya pues lo veremos más adelante, pero esta parte de la palabra de los versículos 17 al 21, pues nos hacen, digamos que una introducción a lo que va a suceder en toda ese tiempo o esa explicación que nos dan en el capítulo 17 y 18. Teniendo en cuenta esto, entonces aprendemos algo muy importante. Fijémonos que en este versículo, después de que sale la voz del templo, del cielo, dice hecho está. Esta misma palabra hecho está nos da sin lugar a duda eh, un gran indicio respecto a que es Dios mismo quien está diciendo esto. ¿Por qué? Porque recordemos que esta fue la última de las 7 palabras que el Señor también pronunció, ¿sí? Cuando estaba en la cruz. En Juan 19:30 dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, que también traduce hecho está. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Quiere decir que con esta copa se van a cerrar los juicios por parte de Dios. Con esto terminará y ya digamos que de una u otra manera Dios saciará su enojo hacia la humanidad para que después de todo esto venga nuestro amado Rey, el Señor Jesucristo, y reine por los 1000 años y después por la eternidad junto con nosotros. Pero es por eso que Dios va a marcar la culminación de su ira con un qué, con un fuerte terremoto devastador que va a ser el más fuerte de la historia del planeta. Leamos, el versículo 18 dice, de Apocalipsis 16 dice, entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Entonces, aquí aprendemos que cuando suceda esto va a haber un terremoto a escala mundial tan grande, tan grande, tan grande que nunca se ha visto.
No va a ser en una parte del mundo, no va a ser en un lugar o en varias ciudades, no, va a ser en todo el planeta. Esto nosotros ya lo habíamos, digamos que visto, ahí habíamos visto como unos ejemplos en la palabra de Dios, ya lo habíamos estudiado, ¿sí? Y vamos a ver que estas mismas manifestaciones el Señor, digamos que ya las había predicho en algunos apartes de la palabra. Por ejemplo, en Apocalipsis 8:5 habíamos estudiado que cuando el ángel tomó el incensario, dice, y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra y hubo truenos, voces, relámpagos y un terremoto. Siempre nos avecina este tipo de manifestaciones cuando la palabra habla de que va a suceder algo muy, muy, muy importante. Apocalipsis 11, capítulo 13, también nos habló sobre esto. Miren, dice, en aquella hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó y por el terremoto murieron un número de 7,000 hombres y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Aquí vemos también eso, este capítulo, recordarán ustedes que habla de los dos testigos, el capítulo 11. Apocalipsis 11:19 dice, y el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos y un terremoto y grande granizo. Fíjense cómo se complementa, toda la palabra de Dios es perfecta y toda tiene relación exacta sobre lo que va a qué, sobre lo que va a pasar. Después de esto viene algo muy importante. Como habíamos dicho, siempre que hay este tipo de manifestaciones, relámpagos, truenos y temblores, pues como da la entrada a algo muy importante, pues es lo que va a suceder. Mire, leamos el versículo 19 de Apocalipsis 16. Dice, y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Esto es bien, bien, bien importante. Vamos a aprender sobre a qué se refiere con la gran ciudad fue dividida en 3 partes. La gran ciudad, hay 2 posiciones. Una posición teológica dice que se refiere a Jerusalén y otra posición teológica dice que se refiere a Roma. Entonces, voy a explicar la primera posición, que es la de la gran ciudad que se refiere a Jerusalén, y después hablaré un poquito sobre la gran ciudad desde el punto de vista de Roma. Entonces, los pensadores que dicen que la gran ciudad se refiere a Jerusalén, o sea que Jerusalén va a ser partida en 3 partes, hablan porque en el libro de Zacarías, en el capítulo 14 de los versículos 1 al 8, hay una profecía que todavía no se ha cumplido. Esta profecía dice lo siguiente: Jerusalén y las naciones. He aquí el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos. Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas, y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente.
haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. Y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura. Será un día el cual es conocido de Jehová, que no será ni día ni noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Bueno, como vemos, pues esta profecía claramente nos está hablando del regreso del Señor Jesús. Claramente nos está hablando de la segunda venida del Señor Jesús. ¿Por qué? Porque nos está primero hablando que Dios va a reunir a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Eso es lo que hemos venido aprendiendo. Es lo que hemos venido aprendiendo de lo que va a pasar del engaño de Satanás sobre las naciones, en donde va a reunirlas para pelear contra ¿quién? Contra Jerusalén. ¿Sí? La ciudad va a ser tomada, sí, va a ser tomada, pero no va a ser totalmente destruida. ¿Sí? La van a saquear, van a ocurrir unas cosas, unos vejámenes terribles. Miren que dice, serán saqueadas las casas, violadas las mujeres, y alcanzarán a llevarse a algunos. Algunos se los alcanzarán a llevar, pero mire que dice, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. O sea, cumple la palabra de que Dios va a proteger a la ciudad. ¿Sí? Miren, este monte de los olivos pues se va a partir cuando Cristo regrese, como lo dice ahí, ¿sí? Se va a dividir una parte del monte hacia el norte, una parte del monte hacia el sur. Eso va a crear el valle de Josafat, el Armagedón, ¿sí? Ahí es que se va a formar ese valle completamente y pues va a suceder la batalla que ya hemos aprendido, que ya hemos estudiado. Pero estos acontecimientos de la gran ciudad, pues hablan no tanto de un juicio hacia Jerusalén, sino está hablando de cómo Dios va a mejorar la ciudad. Claro, algunos pues que han desobedecido van a pagar el precio de haber desobedecido, pero el remanente no. El remanente va a ser cuidado, va a ser protegido por Dios. ¿Y cómo los va a proteger Dios? Bueno, con ese temblor que va a haber, ese temblor al hacer que la ciudad se divida en tres, va a abrir suministros de agua, solo para ellos porque recordemos que ya las aguas potables han sido totalmente contaminadas por la sangre de los animales. Está totalmente contaminada, entonces ni el mar, ni el océano, ni las fuentes hídricas, ni los ríos, ni la agua potable va a poder ser consumida. Entonces Dios, para resguardar a su pueblo, ¿sí? Va a permitirles tener agua que va a salir solo en ese momento. Adicional, van a ver que unos cambios topográficos. Si nos fijamos cuando Cristo dice, y cuando se afirmen los pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, el monte de los olivos se partirá por en medio, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Esto va a hacer que las personas que puedan huir al valle, a este valle, ¿sí? Para que sean resguardados. O sea, esos cambios topográficos, en vez de destruir a Jerusalén, lo que van a hacer es modificarla topográficamente. ¿Para qué? Para que se puedan resguardar sus hijos. Recordemos que la ciudad de Jerusalén va a ser donde va a reinar Cristo. Entonces, Cristo ha prometido que Él va a resguardar a Jerusalén.
y que Él va a reinar desde Jerusalén. Entonces, ¿cómo podría reinar en Jerusalén si la ciudad va a ser destruida? No, por eso esa va a ser la única ciudad del mundo que va a ser resguardada. Claro, va a sufrir muchos daños, por supuesto, pero digamos que a comparación de lo que va a sufrir el mundo, va a ser la única ciudad que, entre comillas, no va a sufrir tanto daño. ¿Por qué? Porque Cristo la va a resguardar. Entonces, esta ciudad pues tiene que estar preparada para que ocupe el lugar central en el reino milenario. Eso ya lo estudiaremos más adelante, de cuando ya Cristo haya vencido a los malvados. Pero Jerusalén es la única ciudad que será librada del juicio. Miren, en Primera de Crónicas, capítulo 23, versículo 25 dice, porque David dijo, Jehová, Dios de Israel, ha dado paz a su pueblo Israel, y él habitará en Jerusalén para siempre. ¿Cómo va a habitar el Señor Jesucristo si está destruida la ciudad? No. Por eso se infiere que la ciudad va a ser resguardada. Miren que en el Salmo 125, versículo 1 dice, los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Ratifica la promesa sobre Jerusalén, ¿sí? No que va a ser destruida para siempre, no, sino por el contrario, que va a permanecer para siempre. Miqueas 4:7 dice, y pondré a la coja como remanente. ¿La coja quién es? Israel. Y a la descarriada como nación robusta. Lo mismo, está hablando que Israel ha sido una coja, que ha sido una descarriada, pero que los va a poner como remanente y como nación robusta. Y Jehová reinará sobre ellos en el monte de Sión desde ahora y para siempre. O sea, nos está hablando de esa promesa de que no los va a destruir, sino que por el contrario, ahí va a ser donde Cristo va a reinar para siempre. Entonces, esta primer posición nos habla de eso, de que esa ciudad que se va a partir en tres, está hablando de ¿quién? De Jerusalén. Y después entonces viene la segunda posición. Esa segunda posición habla sobre qué? Sobre Roma. Otros pensadores dicen, no, miren, ahí no está hablando sobre Jerusalén. Ahí está hablando verdaderamente es sobre Roma. Entonces, por qué dicen eso? Porque dicen que la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. O sea, si nosotros leemos, si nosotros leemos lo que sigue después del versículo 19, dice, y la gran ciudad fue dividida en tres partes, y las ciudades de las naciones cayeron. O sea, todas las naciones van a caer. Por eso se dice, o sea, por eso entendemos que Jerusalén va a ser resguardada. Y después dice, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Entonces, estos pensadores dicen, no, mire, ahí lo que está hablando es de la misma Babilonia. Está hablando de esa misma ciudad, de esa gran ramera. Está hablando es de Babilonia. La gran ciudad no se refiere a Jerusalén, sino la gran ciudad se refiere a Babilonia. Y Babilonia se refiere a Roma. Ya lo estudiaremos más adelante. Entonces, como eso es lo que está interpretando estos pensadores, por eso ellos dicen, no, está hablando es de Roma. Recordemos que Babilonia es la capital del imperio del anticristo, quien va a recibir un derramamiento especial de la ira de Dios. Esto está profetizado también en Isaías 13, del 6 al 13. Entonces ellos interpretan de que esta gran ciudad de Roma, basados en Isaías 13. Entonces, en Isaías 13, de los versículos 6 al 13, que dice, aullad porque cerca está el día de Jehová, vendrá como asolamiento del Todopoderoso.
Por tanto, toda mano se debilitará y desfallecerá, todo corazón de hombre, y se llenarán de terror, angustias y dolores se apoderarán de ellos. Tendrán dolores como mujer de parto, se asombrará cada cual al mirar a su compañero, sus rostros, rostros de llamas. He aquí el día de Jehová viene, terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores, por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Y castigaré al mundo por su maldad, y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. Haré más precioso que el oro fino al varón, y más que el oro de Ofir al hombre, porque haré estremecer los cielos y la tierra se moverá de su lugar en la indignación de Jehová de los ejércitos y en el día del ardor de su ira. Entonces, como vemos, aquí también está hablando de un movimiento de tierra, ¿sí? Entonces ellos dicen, no, está hablando es de Babilonia. Porque también Isaías 51:17 dice, despierta, despierta, levántate, oh Jerusalén, que bebiste de la mano de Jehová el cáliz de su ira, porque el cáliz de aturdimiento bebiste hasta los sedimentos. Entonces habla de la ira de Dios, ¿cierto? Sobre cómo esta ciudad, Babilonia, ¿sí? Viene en memoria de Dios. Dios se acuerda que Babilonia es la ciudad donde el imperio del anticristo ha reinado, ¿sí? Y debe ser destruida. Yo personalmente creo que los dos tienen razón, pero que se complementan. ¿Qué creo yo? Yo creo que el versículo 19, donde dice, primero, dice, y la gran ciudad fue dividida en tres partes. O sea, esa primera parte, yo personalmente sí creo que se refiere a Jerusalén. Esa parte. Después dice, y las ciudades de las naciones. Entonces, esas ciudades de las naciones, pues ese va a ser, digamos que el juicio y van a ser arrasadas por completo. Entonces, Jerusalén va a tener un movimiento telúrico, se va a dividir en tres partes, en mi pensamiento. Que después las naciones del mundo, por haberse levantado contra Cristo y contra Jerusalén, van a ser destruidas. Y que la gran Babilonia, cuando viene en memoria delante de Dios, se refiere efectivamente de Roma. Entonces es como un complemento, cada una. Pero pues ellos lo ven como una parte independiente. Yo creo que las tres hablan de momentos diferentes. No que la gran Babilonia habla de la gran ciudad, sino que la gran ciudad es Jerusalén, las naciones pues son todas las naciones del mundo, y la gran Babilonia es Roma, y que ellos van a recibir un pago independiente por toda la maldad que han destilado desde el inicio de la creación. Eso lo vamos a ver en los capítulos, como les dije, en el capítulo 17, en el capítulo 18, y vamos a darnos cuenta que efectivamente Babilonia sí es Roma. Entonces, después de todo esto, pues ya va a suceder que el versículo 20 dice, y toda isla huyó y los montes no fueron hallados. Entonces, después de que todo esto pase, pues como la tierra sufrió ese gran terremoto, ¿cierto? Pues ese terremoto va a hacer que las ciudades dejen de existir como hoy en día las conocemos. En algún momento habíamos hablado sobre que no van a dejar de existir las islas, también como las conocemos hoy. Todas las islas van a ser removidas, porque es lo que está diciendo la palabra, ¿sí? Miren que la palabra dice, y toda isla huyó, o sea, no se encontró, y los montes no fueron hallados.
O sea, ninguno de los montes como los conocemos hoy en día van a prevalecer. Va a ser tan duro, tan difícil el movimiento telúrico, ese terremoto tan terrible, que van a desaparecer. Esto lo habíamos hablado en Apocalipsis 6:14. Dice, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Entonces acá miramos la confirmación, ¿sí? La confirmación por parte de Dios de este terrible terremoto, ¿sí? Que va pues a destruir a muchas personas y a muchas ciudades. Y por último dice, versículo 21, y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como del peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grandemente. Pues va a terminar todo esto, ¿sí? ¿Con qué? Con una plaga de granizo. Sobre la humanidad caerá granizo del cielo, pero no va a ser un granizo como unas bolitas esos de plastilina como las que hemos visto caer de pronto acá en Bogotá, que cuando llueve pues vemos esas granizadas y son fuertes, pero eso no es nada. ¿Por qué? Porque es que ustedes de pronto sabrán, un talento equivale, miren esto, un talento es el peso de 35 a 45 kilogramos. Eso es lo que pesa un talento. Imagínense que a usted le caiga en la cabeza 35 kilogramos, lo mata. Entonces, claro, pues debido a eso, toda esta gente, como vuelvo y digo, va a estar llena del rencor, del odio hacia Dios, hacia Jerusalén, hacia Cristo, pues van a ¿qué? A maldecir. Y todo esto va a ocurrir porque a pesar de la misericordia de Dios, Dios a pesar de estas plagas, recordemos que Dios les dio la oportunidad de arrepentirse y no lo hicieron. Recordemos, envió a los 144,000, envió a los dos testigos, a Moisés y a Elías, envió al ángel a predicar el evangelio y no se quisieron arrepentir. Fueron muy pocos los que escucharon. Y cuando decimos muy pocos, nos referimos a esta palabra porque a pesar de la población mundial, pues son muchos, pero a la vez son muy pocos comparados con la totalidad de la humanidad. Va a ser muy pocos. O sea, de 8.000 millones de personas que en promedio existen en este momento en el planeta, imagínense, solo 144,000, por ejemplo, de los judíos se convirtieron. O sea, eso no es nada, ¿sí? No es nada. Y lo mismo pasa con los gentiles que se van a convertir, que van a escuchar la palabra, ¿sí? Los que van a ser los mártires de la gran tribulación. Van a ser muy poquitos a comparación de la humanidad. O sea, van a ser muchísimos, muchísimos, muchísimos más los que se van a perder, los que van a ir al infierno. ¿Y por qué? Porque no quisieron escuchar, se dejaron marcar por el anticristo, lo adoraron, lo idolatraron. Entonces, pues tienen que recibir la paga. Amados hermanos, esta es el final del capítulo número 16. Le damos gracias al Padre Celestial, gracias Papito Dios por esta enseñanza que nos has traído, Padre. Te pedimos, Señor, que en tu misericordia toques nuestros corazones y los corazones de mis hermanos, Señor. Dios mío, hemos visto cómo se han desarrollado todos los 7 sellos. Hemos visto cómo se han desarrollado las 7 trompetas. Y ahora con esta enseñanza hemos visto cómo se han desarrollado las 7 copas de la ira, Señor. Dios mío, protégenos, Señor, de tu ira, Papito Dios. La palabra es muy clara, Señor, tú eres amor, pero también fuego consumidor, Señor. Con temor y temblor, Señor, te decimos y te pedimos, Padre Celestial, que nos protejas, que toques nuestros corazones, que esos corazones de piedra, Señor, se conviertan en corazones de carne, en corazones moldeables, Señor.
Dios mío, transforma nuestra vida, Señor. No dejes que más de nuestros hermanos se pierdan, Señor, de nuestros familiares, de nuestros conocidos. Señor, aún más salva a nuestros enemigos, Señor. Oramos por ellos también, Señor, porque no saben lo que hacen, Papito Dios. Nosotros estuvimos perdidos mucho tiempo, Señor. Líbranos, Padre Celestial, de todos estos terribles acontecimientos, Señor, lo que falta por venir, Señor amado. Dios mío, cuídanos del COVID, Señor. Cuídanos de esta enfermedad, Papito Dios. Coloca en el corazón de mis hermanos cuidarse, Señor. Dios mío, por favor, que no se reúnan, Señor, en las casas. Que no piensen que porque levantaron la cuarentena, Señor, y están reactivando la economía, el virus ya se fue, Señor. Por el contrario, está más activo que nunca, Señor. Dios mío, pon en su corazón que escuchen este audio, Señor, no por mí, sino por ti, Señor, y el mensaje que tú estás dando, Señor. Dios mío, haz que nos arrepintamos de nuestros pecados, por favor, te lo ruego. Perdona mis pecados, mis ofensas, Señor. Perdona a mis hermanos, Señor. Pongo mi vida, pongo este día en tus manos en protección, Señor, y bajo tu cobertura, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga, amados hermanos. Un gran abrazo.